En el extremo sur de la América se ha forjado una nación variopinta que ha otorgado a la historia universal varios de los personajes y procesos más apasionantes y llamativos. De carácter vigoroso y altivo, el pueblo argentino ha transitado periodos de turbulencia y revoluciones y periodos de paz y de esplendor cultural. Hoy vamos a conocer su historia a través de 3 de sus jefes de Estado que siguen dando de hablar hasta el día de hoy. Les habla Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia, y para quienes no lo sepan les recuerdo que ahora tenemos La Nueva Enciclopedia en inglés y La Nueva Enciclopedia en portugués. Nos pueden dar un gran apoyo metiéndose en ambas plataformas que pueden conseguir debajo, suscribiéndose en ambos canales, dándole me gusta a los videos, dejando sus comentarios y viendo el material que tiene mucho potencial. Sin más nada que agregar, empecemos con el video de hoy. Juan Domingo Perón nace en una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires el 8 de octubre de 1895. Su madre, Juana Salvadora Sosa, era una argentina de ascendencia indígena del pueblo aborigen tehuelche, también conocido antiguamente como patagonés. Su padre, Tomás Perón, por su lado, era un argentino cuya ascendencia se remontaba a abuelos italianos, británicos y franceses, bisabuelos de Perón. Desde pequeño, Perón vive la vida rural en la que se desenvolvía su padre, que era agrícola ganadero. Él llegó a decir tiempo después: soy de los que aprendió primero a montar a caballo que a andar. Tras una juventud que pasa entre el campo y en casa de su abuela en todo el centro de Buenos Aires, Perón decide ingresar al colegio militar en 1911 y más de 2 años después egresa como subteniente de armas de infantería, incorporándose desde muy joven en las labores de la Fuerza Armada Argentina. Eran tiempos de cambio para el país. Tras casi 40 años de la llamada República Conservadora en Argentina, en 1916 se realiza la primera elección por voto universal y secreto masculino, y el Partido Unión Cívica Radical llega por primera vez a la presidencia de la mano de Hipólito Yrigoyen. En los años de formación de Perón, Argentina venía de más de 50 años de relativa continuidad institucional. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, Argentina era uno de los países más ricos del mundo, con un pueblo generoso, afín al trabajo y la cultura y centro de mucha inmigración europea. En 1917 y 1919, Perón como militar debe participar en la represión del gobierno contra grupos obreros en huelga. Su postura era que las Fuerzas Armadas no debían ocupar funciones de seguridad interna, ni mucho menos reprimir a obreros. Perón fue muy atlético durante estos años, practicando boxeo, atletismo y esgrima, disciplina donde se corona como campeón nacional. En estos años también empieza a dar clase en la escuela de suboficiales, donde destaca como instructor de tropas y sobre todo por la buena relación que desarrolla con muchos cadetes. También redacta textos de diversa índole que son impresos como material de estudio para la Academia Militar. Juan Perón durante toda su vida fue un constante lector y escritor. Distinto a muchos gobernantes, Perón dejó una amplia obra escrita de historia, política y arte militar. Más adelante, como presidente, fue tal vez el único jefe de Estado en el siglo XX en organizar un Congreso Nacional de Filosofía y presentar una conferencia en ese congreso de su propia autoría. Para 1926, Perón ingresa en la Escuela Superior de Guerra y 3 años después, a los 34 años de edad, se gradúa como oficial del Estado Mayor argentino. Tras varios años dedicado a la función castrense, en 1929 Perón se casa con Aurelia Tizón, con quien forma pareja por varios años, hasta que en 1938 su esposa Tizón muere de cáncer uterino. Pero no sería esta su única esposa, que partiría tempranamente del mundo. Pero sobre esto volveremos más adelante. Regresando a 1930, con 35 años de edad, Juan Domingo Perón se dedica a la docencia de historia militar en el Instituto Superior de Guerra, donde sigue ensanchando su círculo de amistades militares.
Tras décadas de estabilidad y prosperidad en Argentina, en 1930 Hipólito Yrigoyen es derrocado en su segundo periodo presidencial y se instaura un régimen cívico-militar de corte conservador y corporativista. Esto abrió un periodo autodenominado como la Restauración Neoconservadora, que luego sus adversarios llamaron como la década infame. Esta etapa duraría de 1930 a 1943 y se sostendría con elecciones de dudosa legitimidad. Es también un periodo de gran industrialización y crecimiento cuantitativo de la clase trabajadora argentina. Juan Perón participa marginalmente en el golpe de 1930 dentro de una facción militar llamada Nacionalista Legalista, que buscaba hacer contrapeso a la otra facción del nuevo régimen llamada Conservadora Elitista. Este grupo nacionalista legalista al que pertenecía Perón fue luego disuelto por el mismo régimen militar que en un principio apoyaron. Pero Perón sigue trabajando y ascendiendo en el estamento militar. A comienzos de 1939 es enviado a Europa como agregado militar para seguir capacitándose y hacer estudios sobre la guerra que estaba por llegar a Europa. Visita Italia, España, Alemania y luego la Unión Soviética. Lo que vio Perón en los nacionalismos europeos de aquel entonces, que marcaban distancia tanto del comunismo como del liberalismo, marcaría de por vida su pensamiento y al peronismo como movimiento. En una carta, Perón describe al fascismo como un gran movimiento espiritual contemporáneo, lógica reacción a un siglo de materialismo comunizante. Cierro comillas. Mientras el mundo cambiaba a pasos revolucionarios, Argentina no se quedaba atrás. No eran pocos los militares que consideraban que la industrialización galopante que vivía la Argentina exigía cambios en la política y la economía. Si bien había una creciente clase media, también había una creciente clase proletaria que vivía bajo condiciones muy precarias. Argumentaban los opositores al gobierno de la década infame que este se negaba a atender a las crecientes masas laborales de argentinos. Alrededor de Perón y otros militares se van congregando un grupo de oficiales inconformes con el actual gobierno y ansiosos de cambio y de poder. Estos oficiales forman la logia militar GOU, presuntamente Grupo de Oficiales Unidos. Finalmente, en junio de 1943, se produce la llamada Revolución del 43, un golpe de Estado que ponía fin a la denominada década infame e instalaba un nuevo régimen militar. Perón y su grupo de oficiales tendrían una participación importante en la planificación y ejecución de este golpe, así como en el nuevo gobierno militar que se inauguraba. Por su nivel de influencia, Perón pudo haber ocupado cualquier ministerio o secretaría de vital importancia, pero escoge el Departamento Nacional del Trabajo, un organismo casi inexistente, inoperativo y fiel reflejo de la poca atención que le daban los gobiernos conservadores argentinos a la cuestión laboral y obrera. Este era el primer cargo de gobierno en la vida de Perón, y la vertiginosa actividad del joven caudillo convertiría este insignificante departamento en una primera gran plataforma de acción política. Los sindicatos argentinos tenían larga data reclamando reformas laborales no cumplidas y hasta entonces habían tenido un papel menor dentro del gobierno y la política nacional. Pero esta realidad estaba por cambiar. Perón convence a los líderes del gobierno militar de la necesidad de elevar la condición de vida de las clases obreras e incorporarlas a los planes nacionales, antes que dejar que estas banderas laborales sean tomadas en manos de la izquierda. Perón expone la conveniente alianza entre obreros, campesinos y empresarios en torno a objetivos comunes. Perón, desde el Departamento de Trabajo, inicia una animada agenda junto con líderes sindicales. Para octubre de 1943, el gobierno crea la Secretaría de Trabajo y Previsión y Perón expande sus facultades cuando es designado como su encargado. En esta secretaría, Perón empieza a acercarse a los grupos de trabajadores de una forma que ningún gobernante había hecho. Muy hábil y astuto, empieza a establecer alianzas con líderes sindicales de todas las corrientes ideológicas. Desde la Secretaría del Trabajo,
Perón empieza a aprobar reformas laborales y decretos ley que históricamente habían sido reclamados por el movimiento obrero. Perón toma proyectos de legisladores socialistas y con leves ajustes los hace aprobar por un gobierno militar nacionalista. Perón consigue medidas tales como la indemnización generalizada de los trabajadores, decreta vacaciones pagas y aguinaldos, consigue leyes de jubilación para todos los gremios, reglamenta la jornada laboral de 8 horas, promueve por primera vez las negociaciones colectivas entre trabajadores y patrones, crea cortes laborales y aprueba el Estatuto del Peón, la primera legislación laboral que tipificaba los derechos del trabajador agrícola. Muchas de estas medidas laborales eran parte del programa histórico del sindicalismo argentino, solo que estaban siendo conducidas por un oficial militar nacionalista que perseguía a los socialistas y a los comunistas. Los trabajadores empiezan a reconocer a Perón como líder de una revolución que empezaba. Perón era un hombre carismático, ocurrente y elocuente, pero también era bastante cauteloso en el trato con los demás. De buena estatura y sonrisa radiante, fue ganándose poco a poco la simpatía de muchos, especialmente de las clases medias y bajas de la sociedad argentina. Por invitación de un sindicalista, Perón empieza a asistir personalmente a las asambleas obreras, donde es tanta la popularidad por sus medidas y reformas laborales que es presentado por los líderes sindicales como el primer trabajador de la Argentina. Lo que se ha llamado como la Revolución Peronista estaba en marcha. Pero estas medidas laborales también empiezan a ganarle enemigos a Perón entre grupos terratenientes y empresariales que lo acusaban de ser un demagogo. La izquierda también lo acusaba de arrebatarle conquistas que le pertenecían al socialismo. Donde la izquierda tenía sindicatos hegemónicos, Perón creaba sindicatos paralelos con mejores servicios y beneficios al estar directamente amparados por el Estado. Mientras todo esto ocurre, Estados Unidos ve con mucha desconfianza al gobierno argentino. Desde los gobiernos de la década infame, Argentina se había negado a que las naciones latinoamericanas respaldaran en bloque a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Argentina consideraba que la neutralidad era el camino a seguir. A su vez, Argentina era uno de los pocos países latinoamericanos que seguía manteniendo más cercanía con las potencias inglesas y europeas que con la potencia norteamericana. La neutralidad de Argentina en la guerra le costaría una creciente presión y represalia, hasta tal nivel que a inicios de los años 40 los Estados Unidos congelan las reservas argentinas en sus bancos, cancelan los permisos de exportación argentina de acero, madera y productos químicos y mantienen aislada a Argentina de los órganos internacionales que estaban surgiendo a finales de la guerra. Esta hostilidad hacia la Argentina se mantendría en los primeros años de Perón como presidente, pero sobre eso hablaremos más adelante. Volviendo al año 1944, el general Ramírez, que era el presidente en funciones del gobierno, es desplazado por el general Farrell, que era parte del mismo régimen militar, pero mucho más cercano a Perón. Según algunos historiadores, Perón y Farrell buscaban formar dentro del gobierno militar un polo, abro comillas, nacionalista popular, que confrontaba a otro sector militar del gobierno más conservador, llamado como, abro comillas, nacionalista elitista. Cuando Farrell llega a la presidencia, nombra a Perón ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Era un nuevo momento cumbre para nuestro protagonista. Ya era él la verdadera figura principal del gobierno argentino a pesar de no ser presidente. Y el país empezaba a polarizarse en torno a su figura. Entre Perón y sus cercanos se alzaba la idea de que en no mucho tiempo el joven militar y político tendría potencial de ser presidente. En febrero de 1945, como vicepresidente de la Nación, Perón realiza un viaje secreto a Estados Unidos para negociar que termine el bloqueo a la Argentina y que se reconozca el gobierno argentino, a cambio de que Argentina declare la guerra a Alemania y Japón en alianza con Estados Unidos. Cuestión que el presidente Farrell termina decretando en marzo de 1945, no sin oposición de gran parte del estamento militar. En simultáneo, el gobierno va haciendo todos los preparativos para convocar elecciones presidenciales ese año con un claro candidato favorito. Sin embargo, la vigorosa alianza que avanzaba entre los sindicatos y los jóvenes militares dirigidos por Perón tenía sus detractores, sectores internos del mismo gobierno, los Estados Unidos y los terratenientes organizados.
Para 1945 llega a Argentina el nuevo embajador estadounidense Sproul Braden, bien conocido por su política interventora en Latinoamérica. El embajador empieza a operar con fuerza dentro de Argentina para financiar y articular a la oposición contra Perón. Tras movilizaciones masivas en contra y a favor de las políticas laborales peronistas, en medio de las presiones y rencillas internas, un grupo de altos mandatarios del ejército, liderado por el general Eduardo Ábalos y coludidos con la oposición, obligan a Perón a renunciar a sus cargos el 8 de octubre de 1945. Además, el 11 de octubre Estados Unidos pide a Gran Bretaña que deje de comprar bienes argentinos para precipitar la caída del gobierno. El general Ábalos asume como nuevo ministro de guerra y se hace el nuevo hombre fuerte del gobierno. El 12 de octubre, Perón es detenido por militares y trasladado a la isla Martín García y luego al hospital militar, donde lo mantienen encarcelado. Para muchos opositores, Perón ya era un cadáver político. Los enfrentamientos políticos e incluso civiles entre peronistas y antiperonistas en este cuadro se intensificaban en Buenos Aires y en Argentina. El panorama era de intriga y zozobra. Parecía la derrota del hombre que estaba cambiando la política en Argentina. Pero estos eventos más bien estaban por dar un giro a la historia política de la nación austral. El 17 de octubre de 1945, cientos de miles de manifestantes movilizados en un principio por un puñado de dirigentes sindicales y gremiales, especialmente desde la periferia de la ciudad, marcharon hacia el corazón de Buenos Aires y ocuparon el centro de la capital, concentrados en la famosa Plaza de Mayo, protestando y exigiendo la liberación del coronel Perón. La multitud era enorme, se trataba de una situación nerviosa y cundía el desconcierto. El general Ábalos se mantiene pasivo y se niega a movilizar tropas contra los manifestantes. Luego de presiones de sectores afines a Perón, el ministro de Guerra se vio obligado a reunirse con Perón y negociar las condiciones para su liberación. Terminan pactando que Perón tranquilizaría a la masa de manifestantes y pediría que se retiren pacíficamente. Asimismo, Perón no podría ocupar nuevos cargos en la actual administración, pero a cambio, el gabinete del gobierno debía renunciar en su totalidad y debía convocar nuevas elecciones para los primeros meses del siguiente año. De esta forma, en plena noche, Perón aparece desde el balcón de la casa presidencial con los brazos en alto. Con una aura mesiánica saluda a la gran masa manifestante. Era una escena casi mítica en la que pronuncia un discurso que sellaría lo que después será recordado como el Día de la Lealtad por el gobierno peronista. La sentimos los verdaderos patriotas, porque al amar a la patria, no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Perón se había impuesto a la reacción en su contra y se consolidaba como una figura nacional de primer orden. Con este acto de masas histórico había nacido el peronismo tal y como lo íbamos a conocer. Un par de años antes de este evento canon, Perón conoce una joven actriz de 24 años que en sus propias palabras era de aspecto frágil pero de voz resuelta, con los cabellos rubios y largos cayéndoles a la espalda, los ojos encendidos como por la fiebre. Cierro comillas. El nombre de esta mujer era Eva Duarte y en muy poco tiempo empezaría una relación con Perón. 2 años después, solo 6 días después de la liberación de Perón, tras la multitudinaria manifestación, Perón contrae matrimonio con Eva Duarte, hoy conocida como Evita Perón, quien se convertiría en una gran figura clave no solo del peronismo, sino de la cultura popular argentina. Sobre su vida dedicamos un muy interesante documental en este mismo canal que los invitamos a ver. La salida de Perón de la cárcel venía con la resolución personal y de sus colaboradores de aspirar a la presidencia de la República Argentina.
En muy poco tiempo, Perón inicia su campaña presidencial. Los sindicatos peronistas crean el Partido Laborista para lanzar la candidatura de Perón, junto con una facción de Unión Cívica Radical y el Partido Independiente. Mientras Juan Perón organiza a trabajadores, empresarios, líderes militares y demás sectores que pudo capitalizar gracias a la Secretaría del Trabajo. La oposición a Perón se organiza en torno a la llamada Unión Democrática, que agrupaba a socialistas, comunistas, demócratas, conservadores y los llamados radicales, un grupo político argentino de rasgos centristas y liberales. A su vez, la oposición era apoyada activamente por la Embajada de Estados Unidos y por prominentes dueños de tierras y sectores empresariales que se habían perjudicado con las reformas laborales de Perón. La sociedad argentina se polariza y se fractura con el nivel de intensidad de esta campaña. El embajador Breyden organiza a los líderes opositores, entrega dinero y manda a hacer publicaciones en contra de Perón. Los peronistas en respuesta consagran el lema de campaña Breyden o Perón. Finalmente, en febrero de 1946, en la Argentina ganaba las elecciones presidenciales Juan Domingo Perón, un candidato que había conseguido un arrastre popular como muy pocos hasta entonces y que era visto con desconfianza por grupos de la alta política y finanza estadounidense. Esto además cuando la nación anglosajona recién se consolidaba como la gran potencia líder del mundo posguerra. Perón gana con 2/3 del electorado. A diferencia de las elecciones realizadas durante la década infame, estas son reconocidas como elecciones limpias por todos los bandos perdedores. En este torbellino de intrigas y de esperanzas comienza la primera magistratura de Juan Domingo Perón como presidente de la nación para el periodo 1946 y 1952. La doctrina que orientaría el pensamiento y el gobierno de Perón sería la del justicialismo, un nacionalismo laborista de raíces católicas que buscaba, abro comillas, una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, cierro comillas. Bajo la visión peronista, un verdadero engrandecimiento de la nación argentina solo era posible también con la redención de los trabajadores y las clases populares. El peronismo recogía elementos de cualquier corriente del pensamiento que considerara beneficioso a la nación argentina. Tomaba influencias tanto del conservadurismo católico como del socialismo, el sindicalismo y la política de masas. Se rechazaba por igual al comunismo y al liberalismo capitalista. En política externa, esto daría pie a la doctrina de la tercera posición, que volveremos a mencionar más adelante. En su mensaje al Congreso de 1952 sobre el justicialismo, Perón dice: por un lado, el individualismo capitalista sometía a las naciones a la voluntad omnipotente, fría y egoísta del dinero. Por el otro lado, el colectivismo comunista sometía a las naciones al poder aplastante y totalitario del Estado. Por eso decidimos crear las nuevas bases de una tercera posición que nos permitiese ofrecer a nuestro pueblo otro camino que no lo condujese a la explotación y a la miseria. Cierro comillas. Ahora bien, esta visión justicialista le tocaba descender de las alturas abstractas de la filosofía a la acción concreta de gobierno, de forma que inicia la obra presidencial de Perón. Bajo un discurso de soberanismo económico y justicia social, Perón anuncia el llamado Primer Plan Quinquenal en 1947. Este plan se enfocó en una serie de políticas y obras de infraestructura para impulsar la industrialización de Argentina con industria pesada y ligera, en áreas como la siderúrgica, manufactura, creación de energía eléctrica, petroquímica, aviación y otros sectores. Con este plan, Perón también es pionero en Latinoamérica en el desarrollo de energía nuclear e hidroeléctrica, en el marco de una política de independencia energética. Igualmente, el Plan Quinquenal se enfocó en el fortalecimiento y la modernización del sector agropecuario, que vio un aumento en su productividad en estos años, especialmente la siembra de trigo. Por último, el Plan Quinquenal se enfocó en la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, como el sector bancario, de los ferrocarriles, el comercio exterior y el sector petrolero y de hidrocarburos. Esta política de nacionalización, vale decir, venía desde gobiernos anteriores al de Perón.
El Estado asume con Juan Perón una mayor responsabilidad en la dirección de la economía. Pero esto no es una invención de Perón, sino más bien un proceso que provenía desde los años 30, que al igual que con Perón, respondía no solo a un criterio económico, sino a criterios geopolíticos y de seguridad interna. Del mismo modo, Perón considera que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son órganos de coloniaje económico norteamericano, por lo que se rehúsa que Argentina forme parte de los mismos, manejándose a través de convenios bilaterales. Para 1952, el gobierno peronista decide saldar completamente la deuda externa. Argentina pasaba de ser un país deudor de 12.500 millones de dólares a un país acreedor por más de 5.000 millones. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial. El gran complemento del plan quinquenal estaba en la política social, en la mejora del nivel de vida mediante programas de redistribución y políticas y obras para la ampliación de la vivienda, la salud y la educación. El presidente Perón, valiéndose primordialmente del Ministerio del Trabajo y de la Fundación Eva Perón, se aboca a la construcción de un extenso estado de bienestar en la Argentina. Del mismo modo, de una forma sin precedentes, las clases populares son incorporadas activamente en la cosa pública mediante diversos mecanismos a nivel local y regional, buscando además ampliar la identidad argentina a todos los sectores. Esta política social es lo que diferencia al direccionismo estatal del peronismo del direccionismo de los gobiernos conservadores de los años 30. El Estado actúa esta vez de forma sistemática en el terreno social y de las clases populares y busca incorporarlas a mercados internos que estimulen la producción y el consumo. Del mismo modo, todas las reformas laborales conseguidas por Perón en su época en la Secretaría del Trabajo son ratificadas y ampliadas. Se extienden las jubilaciones a profesionales, trabajadores independientes y se otorgan beneficios laborales indirectos como planes de viviendas para obreros, colonias vacacionales gratuitas para trabajadores, distribución de indumentaria escolar y textos, entre otras. Entre 1945 y 1948, los salarios reales de los empleados públicos tuvieron un alza del 35% y los de los obreros industriales subieron en un promedio del 50%. En el mismo periodo, el consumo tanto del sector público como en el privado subió alrededor del 20%. Sin embargo, la política expansiva de estímulo a la demanda mediante gasto social y préstamos del Banco Central provoca para finales del primer gobierno de Perón un aumento en la inflación hasta más del 30% anual. En su segundo gobierno logra controlar la inflación y bajarla a un solo dígito, aunque persistieron otros problemas económicos. En materia de salud de esta política social, el peronismo avanza hacia un sistema unificado preventivo, curativo y de asistencia social.
inaugurando unos 500 establecimientos médicos. Durante la presidencia de Perón se reduce sustancialmente la mortalidad infantil y las enfermedades como la tuberculosis, la fiebre amarilla, la sífilis y el paludismo. Por otro lado, hubo un importante grado de promoción y desarrollo del deporte en todos los niveles, especialmente en los barrios para la juventud. En materia energética, en 6 años la producción de petróleo en Argentina aumenta un 50%. Sin embargo, el autoabastecimiento era un objetivo inviable, por lo que en su segundo gobierno Perón tranza con la Standard Oil un vasto programa de explotación mixta al sur de la Argentina. A su vez, la potencia hidroeléctrica instalada en Argentina se multiplica por 8 entre 1945 y 1952. Entre el primer y segundo plan quinquenal se inicia la construcción de 86 centrales hidroeléctricas y 11 centrales térmicas. También hay un amplio programa para el regado de tierras agrícolas con la construcción de 29 embalses, 59 diques y otras obras. Tras el derrocamiento de Perón, se descontinuaron muchas de las obras que tenían pocos años de haber iniciado. Bajo el discurso de justicia social, en materia educativa, el gobierno de Perón promueve en estratos medios y bajos la educación técnica y la educación secundaria. Hubo a su vez una política de acercamiento de la universidad a los sectores populares. Las aulas universitarias empiezan a recibir amasijos de obreros. Se crean en su primer gobierno 14 nuevas universidades, entre ellas la Universidad Obrera Nacional. Para 1949, Perón decreta la gratuidad total de la enseñanza pública universitaria y se instaura el primer sistema de becas para estudiantes de bajos recursos. Por otro lado, en el sistema educativo público y privado, con el visto bueno del gobierno, hay una amplia presencia de la Iglesia Católica y el Catecismo Católico en la formación de los jóvenes. A la par de todo esto, el gobierno introduce donde puede propaganda peronista en la enseñanza primaria y secundaria. También Perón crea el que se convertiría en el principal organismo de la Argentina, dedicado a la investigación científica y tecnológica. Juan Domingo Perón gozaba de extraordinario apoyo popular y desplegaba unos métodos retóricos y propagandísticos novedosos con actos masivos que eran casi rituales. No escatimaba, al igual que Mussolini, para hacer llegar su imagen, su doctrina, su causa a todo rincón de la Argentina. Bajo su pragmatismo, Perón logra aglutinar a grupos de izquierda, de centro y de derecha en torno a su figura y la idea del bien nacional. Décadas después, un entrevistador le preguntaba a Perón sobre el panorama político de la Argentina. Perón decía: mire, hay un 30% de radicales, lo que ustedes entienden por liberales, un 30% de conservadores y otro tanto de socialistas. El periodista lo interrumpe y le dice: pero general, ¿y dónde están los peronistas? A lo que Perón responde: ah no, peronistas son todos. Lo cierto es que entre los 40 y los 50, Argentina vivía la revolución peronista. Eran tiempos vigorosos y conflictivos, mientras la economía mejoraba para algunos y empeoraba para otros. A su lado, en calidad de primera dama, lo acompaña doña María Eva Duarte de Perón, la compañera Evita, la pareja del conductor, siempre serena, con cara amable y de punta en blanco. Eva Perón tendría una participación estelar. No solo era una cara sonriente, sino una mujer que sabía relacionarse, lideraba grupos, daba discursos, se reunía con los líderes sindicales y cabildeaba con quien podía por el bien de su marido, que a sus ojos era el bien de la Argentina. La presencia de la figura femenina no es solo simbólica en el gobierno peronista, sino que se materializa en hechos. Para 1947 se sanciona una ley histórica que otorgaba el derecho de la mujer a votar y ser votada para cargos de gobierno. El nacionalismo peronista se distanciaba de otros nacionalismos más conservadores de la Argentina. En los años 50, ningún país tenía tantas mujeres en el Congreso como Argentina. También se introduce la igualdad jurídica en el matrimonio y en la patria potestad. Es fundamental también tener en cuenta la trascendencia que tenía la política exterior para Perón, hasta el punto de llegar a decir que la verdadera política era la política externa.
De esta forma, en materia exterior, el peronismo desarrolla la doctrina internacional de la tercera posición, que planteaba que Argentina en la Guerra Fría no debía alinearse ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, sino conducirse según lo que más conviniese a su interés nacional y a la paz mundial. Argentina busca hacer amistad con ambas potencias, aunque en la práctica el pragmatismo peronista y las circunstancias externas terminan acercando más a Perón a los Estados Unidos y al bando occidental. El peronismo firma numerosos acuerdos de integración con países latinoamericanos como parte de su política exterior, con el fin de buscar una mayor autonomía de la hegemonía norteamericana. Debemos recordar que cuando Perón llega a la Casa Rosada, se mantenía en buena medida la política de bloqueo estadounidense a Argentina que había iniciado en el gobierno anterior. Sin embargo, la realidad económica y política obligan a Perón a buscar un entendimiento con los Estados Unidos y lograr la reinserción de Argentina en los órganos internacionales que ganaban mucha preponderancia mundial. Tras acercamientos y negociaciones, para 1946, Estados Unidos decide liberar el oro y los fondos argentinos bloqueados desde 1944, a cambio de que Argentina le dé trato preferencial a ciertos bienes norteamericanos. Asimismo, como parte de las negociaciones, el Congreso argentino ratifica su adhesión al Acta de Chapultepec, un documento que servía de precedente a la Organización de Estados Americanos y el actual sistema interamericano, donde ningún país tiene más influencia que los Estados Unidos. Sin embargo, Argentina seguía actuando soberanamente en formas que Norteamérica consideraba como una provocación. Por ejemplo, cuando en España había mucha hambre tras la Guerra Mundial y la economía del país castellano estaba bloqueada por Estados Unidos y por los soviéticos, desde 1947 la Argentina le envía cientos de miles de toneladas de trigo y de otros alimentos a España, alimentos que serían pagados a futuro y con muy bajo interés. Eva Perón hace una visita muy aclamada en España para la entrega del primer gran lote de comida. En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. Por eso, a pesar de las potencias opresoras, el gobierno justicialista del general Perón se ha fijado una consigna: en España no habrá ningún hogar sin pan, ningún niño sin leche. Mi pueblo es humilde y bueno como sois vosotros, pero orgulloso y altivo como también sois vosotros. Tened siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos. Estados Unidos considera esto como una afrenta contra su país. Pese al acercamiento entre Argentina y Estados Unidos, las políticas nacionalistas y el discurso antiimperialista del peronismo mantienen las tensiones con el norte, y en 1948 Estados Unidos decide prohibir la compra de carnes, de granos y demás productos argentinos en los mercados europeos que participaban en el Plan Marshall, cuestión que afectaba inevitablemente a la economía argentina, privándola de varios de sus principales compradores. Perón también retoma en 1947, con el aval de Washington, las relaciones de Argentina con la Unión Soviética, suspendidas desde 1917 con la Revolución Bolchevique. Perón empieza así también a vender granos en cantidades al bloque soviético. En medio de estos tiempos vertiginosos, la dinámica política dentro de Argentina estaría marcada por un fuerte conflicto entre peronistas y antiperonistas, una polarización de la sociedad argentina que duraría varias décadas más, incluso hasta el día de hoy. Desde el comienzo, el gobierno de Perón estuvo signado por conspiraciones en su contra. Durante sus años, el gobierno de Perón hace detenciones y encarcelamientos a dirigentes opositores
opositores, especialmente socialistas y comunistas, reprime a huelguistas obreros y cierra y expropia medios de comunicación. Por su lado, desde el antiperonismo, hubo creación de comandos civiles armados que realizaban diversos ataques, hubo intentos de golpe de Estado como el llevado a cabo en 1951, que fracasó en poco tiempo, hubo atentados con bombas en reuniones sindicales como el de la Plaza de Mayo en 1953 y nuevos intentos de golpe de Estado que implicaron el bombardeo y ametrallamiento de manifestantes en la Plaza de Mayo en 1955. Una acción que traería más de 300 muertes y a la que volveremos más adelante. Polémico fue también durante la presidencia de Perón el ingreso a Argentina de muchos exmiembros del régimen nacionalsocialista después de su derrocamiento. Al igual que los Estados Unidos y la Unión Soviética, Argentina buscó captar parte del talento humano del Reich. En contrapartida y como muestra de la política camaleónica del peronismo, el gobierno argentino es a su vez el primero en Latinoamérica en reconocer y establecer relaciones con el Estado de Israel en 1949. Y en Argentina, el gobierno peronista fue muy cercano a la comunidad judía. Al final del primer periodo presidencial de Perón surgen problemas económicos. Los cambios drásticos en la gestión y la estructura económica, las sanciones de los Estados Unidos y dos fuertes sequías llevan a la necesidad de replantear la estrategia económica del plan quinquenal. Más allá de estos problemas, en Argentina se hacen nuevas elecciones presidenciales en 1951 y Juan Domingo Perón gana cómodamente de nuevo con más de 2/3 del electorado. Asume un nuevo periodo como presidente de la República que comienza formalmente en junio de 1952. Pero tan solo un mes después de comenzar el nuevo periodo, el peronismo daría un giro con rasgos de tragedia griega, cuando de forma inesperada, la mujer del conductor, una de las mayores fuentes de inspiración para el movimiento peronista, caía enferma y moría de forma súbita. La muerte de Evita sería un gran golpe personal para Perón y anímico para sus seguidores, pero la obra del peronismo debía continuar. Como dijimos, frente a los problemas económicos, Perón cambia su política económica, dando un mayor peso al fomento de la inversión extranjera y además lleva adelante medidas de austeridad fiscal. En esta etapa, importantes multinacionales inauguran siderúrgicas, acereras, ensambladoras y nuevas explotaciones petroleras. Hacia 1953 se logra controlar el proceso inflacionario y la economía vuelve a crecer aceleradamente desde principios de 1955. Mientras tanto, la oposición antiperonista empieza a atraer a algunos sectores que antes habían apoyado a Perón, acusando a su gobierno de extrema demagogia y de explotación del resentimiento entre clases sociales. Un aspecto resaltante de su segundo mandato es que aunque el peronismo estuvo íntimamente articulado con la Iglesia Católica desde sus inicios, para 1954 empieza un crudo enfrentamiento entre ambos grupos. A raíz de que la jerarquía eclesiástica realizara diversas críticas al gobierno de Perón en un ambiente de creciente oposición, Perón responde legalizando el divorcio y la prostitución en Argentina. A medida que escala el conflicto, Perón prohíbe las manifestaciones religiosas en lugares públicos y expulsa a 2 obispos del país. La Iglesia empieza a acusarlo de tirano. Todo esto se recibe con rechazo de buena parte de la población argentina, que era cristiana y socialmente conservadora. La conflictividad y las conspiraciones contra Perón no paraban, y un nuevo evento marca de tragedia al gobierno peronista. Con sus partidarios reunidos en la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, a lo lejos se escucha el sonido de unos jets que en cuestión de segundos sueltan explosivos sobre la muchedumbre en el centro de Buenos Aires. Era un intento de golpe de Estado de la aviación naval y de sectores de la Fuerza Aérea e Infantería. Los militares también contaban con el apoyo de grupos socialistas, radicales y conservadores y sectores de la Iglesia. El bombardeo y los ataques a la plaza dejan más de 300 argentinos muertos. Los ataques siguen por 18 horas, pero los alzados no logran su cometido y tienen que pedir asilo en Uruguay. El ambiente era de una inminente guerra civil y Perón llama a un diálogo a todos los sectores para evitar un mayor conflicto. Más allá de algunas concesiones que hace Perón a sus opositores, la institución militar estaba rota
y había una firme resolución de grupos internos y externos de salir de Perón como fuese. Luego de 2 meses de este intento de golpe, el 16 de septiembre hay un nuevo levantamiento militar. El general Eduardo Leonardi, el general Pedro Aramburu y el almirante Isaac Rojas, católicos nacionalistas, organizan la llamada Revolución Libertadora desde un cuartelazo en Córdoba. Perón, temiendo una guerra para la Argentina, se niega a combatir el golpe y permite que los sublevados logren el control del país. Juan Domingo Perón se monta en un barco que le proporciona el presidente paraguayo Alfredo Stroessner y se va aguas arriba del Paraná, escapando de sus enemigos. Empezaba una nueva etapa para el país, pero el hombre que había sido derrocado había marcado el imaginario colectivo argentino de una forma que persiste hasta hoy y pronto tendría su regreso. Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso. Yo recuerdo que en una reunión que tuve con mis asesores directos en la Secretaría de la Presidencia de la República, el general Sosa Molina, que era el secretario militar de la Presidencia, me dijo: si yo fuera Perón, pelearía. Yo le contesté: si yo fuera Sosa Molina, también pelearía. Pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de todas las que veníamos realizando durante 9 años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente, como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. El nuevo régimen militar que derroca a Perón se aboca a la neutralización total del peronismo. Los movimientos peronistas son proscritos y censurados de la política. A Perón lo degradan del ejército acusándolo de delitos políticos y se prohíben los partidos políticos en general. Mientras tanto, Perón comenzaba su peregrinación en el exilio. De Paraguay se tiene que ir a Venezuela, donde el presidente Marcos Pérez Jiménez le da protección hasta que este también es derrocado. De allí Perón se va a Panamá, donde conoce a la cantante María Estela Martínez, alias Isabel, la que sería su tercera esposa y futura dupla política. Luego de Panamá, Perón debe irse a España, donde es protegido por el general Francisco Franco. En 1961 se casa con María Estela Martínez y es admitido de vuelta en la Iglesia Católica. Perón no se desentendería de la política, todo lo contrario. En Argentina quedaba un sólido movimiento peronista y Perón mantiene estrecho contacto con sus seguidores. En respuesta a la prohibición del peronismo, muchos peronistas se organizan en grupos clandestinos que realizan acciones violentas, como sabotaje de oficinas públicas o detonación de bombas en vías de ferrocarril. De allí surgirían organizaciones peronistas armadas, guerrilleras y de tendencia marxista o socialista, como el caso de Montoneros, y conformados en buena medida por jóvenes. Luego de un intento fallido de regresar a Argentina, Perón manda a su esposa en 1965 a reunirse con disidentes políticos para avanzar en la política de confrontación al gobierno argentino y de boicots electorales. En su exilio, Perón se acerca más al llamado peronismo revolucionario que al peronismo ortodoxo, pues la izquierda peronista era la más enfrentada en ese entonces al régimen militar que gobernaba en Argentina. Su discurso en el exilio era que Argentina debía avanzar hacia un socialismo nacional que no era ni marxista ni capitalista.
Perón apoya abiertamente la lucha armada del peronismo revolucionario y de Montoneros. Sin embargo, como veremos más adelante, en su regreso a la Argentina rechazaría estos grupos. A lo interno del peronismo venía creciendo un intenso conflicto entre los grupos izquierdistas del peronismo y la llamada ortodoxia peronista, de corte más conservador, militar y derechista. En su exilio en España, Perón tiene como secretario privado a un enigmático personaje llamado José López Rega. López Rega era político y escritor argentino, gran estratega para la política tras bastidores y miembro de la logia masónica italiana anticomunista llamada Propaganda Due, donde presuntamente también habría iniciado a Perón cuando éste estaba en su exilio. Aficionado al esoterismo, López Rega ganaría una fuerte influencia en los últimos años del peronismo. En medio de mucha conflictividad interna, el régimen militar argentino ve que no logrará sostenerse por mucho tiempo, así que empieza a organizar una salida pacífica del poder. Perón inicia por su lado un proceso de reconciliación con políticos radicales y de otras tendencias contrarias que debiliten todavía más el régimen militar. El gobierno convoca elecciones generales para 1973 y en este proceso de reapertura, un ya anciano Juan Domingo Perón consigue volver a su natal Argentina tras casi 20 años de exilio. Es recibido por multitudes esperanzadas de un nuevo periodo. No obstante, el régimen militar impide que Perón se postule como candidato a presidente, así que este se va al exilio momentáneamente y en su lugar postula a un hombre de su confianza, el peronista de izquierdas Héctor Cámpora. La sociedad argentina vota y manifiesta su respaldo a Perón, eligiendo a Cámpora como nuevo presidente del país. Entre la vejez de Perón y los problemas internos de Argentina y del peronismo, el cuadro que enfrenta Perón a su regreso pasa rápidamente de la esperanza a la preocupación y la tragedia. Cuando Perón vuelve de nuevo a la Argentina el 20 de junio de 1953, se hace un mitin público donde ocurre la masacre de Seiza, un tiroteo entre grupos peronistas. Unos francotiradores camuflajeados presumiblemente de la ortodoxia o de la derecha del peronismo originario, disparan a matar a los sectores juveniles socialistas asociados a Montoneros, causando enfrentamientos y 13 fallecidos. La unión que Perón había logrado entre el peronismo de izquierda y el peronismo ortodoxo quedaba rota. En este escenario, Perón se termina decantando por la ortodoxia y se vuelve a alejar de la izquierda peronista, que empieza a conducir acciones armadas contra su gobierno. Por su lado, Héctor Cámpora, 2 meses después de asumir como presidente, renuncia para convocar unas nuevas elecciones en las que Perón sí podría ser candidato. Perón forja una coalición política y se convierte en el primer argentino en ser electo 3 veces para la presidencia de la República. Encabeza un nuevo periodo presidencial con su esposa María Estela Martínez de Perón como vicepresidente de la República, más conocida como Isabelita. De esta forma toma posesión de su cargo como presidente de la Argentina el 12 de octubre de 1973. El cuadro no era sencillo. En 5 países de Sudamérica gobernaban dictaduras militares aliadas a Estados Unidos, mientras el mundo se revolcaba por el gran shock petrolero del año 73 y la oposición va aglutinando a izquierdistas, liberales y conservadores por un lado y a guerrilleros y comandos armados por otro. Mientras maduraba la década de los 70, en Argentina todavía se dirimían conflictos políticos mediante escuadrones de la muerte. El ERP y otras organizaciones guerrilleras llevan adelante ataques contra el ejército, fusilamientos y demás. En la otra acera, el llamado brujo de Perón, José López Rega, ministro de Bienestar Social del gobierno de Perón, coordina la formación de la famosa AAA, lo que se llamaría la Alianza Argentina Anticomunista. Este grupo persigue y acaba con la vida de más de 600 militantes de izquierda, peronistas y no peronistas. Todo esto con el presunto consentimiento de Perón. A pesar de que la salud de Perón estaba complicada, el presidente mantiene una agenda repleta de reuniones y actividades. Su política económica en este tercer periodo estuvo marcada por el llamado Pacto Social, que tenía como principales metas un crecimiento real de los salarios, mitigar
controlar la inflación y mantener el crecimiento económico. Internacionalmente, Perón mantiene la no alineación con las dos grandes potencias y se busca consolidar organismos de cooperación sudamericana que no dependiesen de Estados Unidos. También hubo en este periodo, con especial promoción de López Rega, una importante promoción de la natalidad en Argentina, frente a las crecientes tendencias antinatalistas que se popularizaban en el mundo. En una manifestación masiva en 1974 en Plaza de Mayo, Perón es cuestionado por el peronismo revolucionario de izquierda con el canto: ¿qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Perón los increpa y muchos de ellos se van de la marcha. A su vez, en 6 provincias argentinas, como muestra del conflicto interno del peronismo, los gobernadores que pertenecían al peronismo revolucionario eran derrocados por elementos del peronismo ortodoxo con el aval de Perón. Pero toda esta situación estaba por dar un giro irreversible. El 12 de junio, Perón habla en un acto público sin que sus seguidores supiesen que sería la última vez que lo verían. Ya consciente del deterioro de su salud, advierte a los manifestantes que venían tiempos difíciles y cierra su discurso diciendo: les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. El 28 de junio, Perón sufre varios infartos de miocardio e Isabel en secreto es juramentada como nueva presidente de la Argentina. Luego de un día en la residencia presidencial de Quinta de Olivos, Juan Domingo Perón fallece el 1 de julio de 1974 a la 1:15 de la tarde con 78 años de edad. Aquel hombre que supo calar hondo en el imaginario argentino partía para siempre del mundo terrenal. El cadáver de Perón fue transportado a la Catedral de Buenos Aires para su misa funeral. Luego el cuerpo, vestido de militar, fue llevado al Palacio del Congreso Nacional, donde estuvo en capilla ardiente por 46 horas. Más de 130.000 personas fueron a despedirse de Perón. Luego, el 4 de julio, en plena lluvia, comienza la procesión funeral. 1 millón de personas lo acompañaron a lo largo de 16 kilómetros, cuando el cortejo fúnebre llega a su destino 2 horas y media después. Despiden a Perón con un saludo de 21 cañonazos y 3 días de luto. Isabel Perón sucede a su esposo en la presidencia y tiene enfrente fuertes problemas, incluyendo los enfrentamientos entre grupos guerrilleros de izquierda y los grupos parapoliciales de derecha. La creciente lucha violenta y la falta de liderazgo sirven de pretexto para terminar abruptamente el periodo presidencial de Isabel Perón el 24 de marzo de 1976, cuando en un golpe apoyado por Estados Unidos, una junta militar liderada por el general Jorge Rafael Videla toma el control del poder político y establece el proceso llamado de reorganización nacional, con lo que comienza una nueva era para la Argentina. Bajo este nuevo régimen son prohibidos los partidos políticos y se asume un estado de guerra desde el Estado contra los grupos armados. Son muchas las reflexiones e interpretaciones que pueden hacerse sobre este personaje y sus tiempos históricos, sobre los que sin duda queda mucho por contar. Perón marca para siempre a la Argentina y a la América Latina bajo un accionar imposible de encasillar en categorías tradicionales. Sindical y popular, pero también nacionalista y católico. Personalista y autócrata, pero también incorpora como nadie a las clases populares en la cosa pública. Esta fue la vida de Juan Domingo Perón, una vida llena de anhelos y conflictos. Su figura trasciende lo político para convertirse en un fenómeno cultural que persiste al día de hoy como parte de la argentinidad. Jorge Rafael Videla nace el 2 de agosto de 1925 en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Fue el tercer hijo del coronel Rafael Eugenio Videla Bengolea y María Olga Redondo Ojea.
La familia Videla provenía de una tradicional estirpe política con destacados antecedentes en la provincia de San Luis, donde su tatarabuelo, por ejemplo, Vaz Videla, fue el líder del Partido Unitario y su abuelo, Jacinto Videla, fue gobernador de San Luis entre el año 1891 y 1893. Videla ingresa al Colegio Militar de la Nación en 1942 y se gradúa en diciembre de 1944 con el rango de subteniente de infantería. Fue el sexto de su promoción de un total de 196 cadetes. En abril de 1948, a los 22 años, se casa con la que al parecer fue su única novia en su vida, Alicia Raquel Hartrich Lacoste, hija del embajador Samuel Alejandro Hartrich. Juntos tuvieron 7 hijos, 2 de los cuales siguieron la carrera militar en el ejército argentino. Desde su independencia, Argentina vivió periodos de guerras y de golpes, así como periodos de considerable estabilidad y prosperidad. Mientras Videla iniciaba estudios militares, se produce en 1943 un golpe militar que abriría paso a la posterior llegada al poder de Juan Domingo Perón en 1946, quien inaugura un gobierno de enfoque nacionalista de tercera posición que rechazaba tanto al marxismo comunista como al capitalismo liberal. Durante los 2 periodos presidenciales de Perón, Videla continúa su formación en la Escuela Superior de Guerra entre los años 1952 y 1954, obteniendo el título de oficial del Estado Mayor. En 1955, Perón es derrocado con un golpe de Estado por sectores variados de la población argentina. Empezaba así para Argentina un nuevo periodo aún más convulso, que giraría entre elecciones democráticas y nuevos golpes de Estado. Perón se va al exilio, el peronismo es prohibido oficialmente y pasa una suerte de resistencia clandestina, mientras se sigue desarrollando la interminable pugna entre conservadores, derechistas, liberales, socialistas, socialdemócratas, progresistas y muy variopintos grupos del país. Además de provenir de una familia de estirpe política, sus capacidades de liderazgo y administración lo llevaron a ascender rápidamente en el estamento militar y político. Fue ocupando diversos cargos como la Secretaría de Defensa entre 1958 y 1960 y la dirección de la Academia Militar hasta 1962. Con el derrocamiento de Perón empiezan a mutar las organizaciones peronistas, que iban desde las facciones más nacionalistas y conservadoras hasta las facciones más socialistas y marxistas. Algunas se radicalizan hacia la izquierda y empiezan a incursionar en la lucha armada desde 1960, para seguir evolucionando hacia auténticos grupos guerrilleros. Igualmente en el sector militar se habían hecho preeminentes los liderazgos antiperonistas y empiezan a dividirse en 2 facciones. Una facción más politizada que consideraba que el peronismo era una amenaza tan grave como el comunismo que debía ser combatido militarmente, y otra facción que también se oponía al peronismo pero que rescataba su sentido nacional y cristiano. Tras un resurgimiento del peronismo en las elecciones legislativas, en 1966 se produce un nuevo golpe militar, autodenominado Revolución Argentina, y apoyado por diversos sectores antiperonistas del país. Este golpe establece un régimen militar conservador y anticomunista. Durante este régimen militar, entre el 4 de agosto y el 7 de septiembre de 1970, Videla fue nombrado gobernador militar de la provincia de Tucumán y a fines de 1973 es nombrado jefe del Estado Mayor General del Ejército. Videla era un hombre reservado, de expresión melancólica. Ernesto Sabato lo calificó como un hombre culto, inteligente, sencillo y de criterio amplio. Era un hombre devoto de tradiciones monacales católicas al estilo de Francisco Franco y muchos lo consideraban como un buen padre de familia. No era un hombre de muchos amigos y no le gustaba moverse en grupo. Siempre fue visto como un hombre muy profesional, disciplinado, discreto, y antes de encabezar su golpe de Estado, la inteligencia de Estados Unidos lo describía como un moderado y constitucionalista incapaz de derrocar al gobierno. El nuevo régimen militar que se instaló en el año 1966 empieza a derrumbarse en 1972. Tras la presión de numerosos sectores sociales y políticos, se ven obligados a convocar elecciones libres, con libertad además para la participación del peronismo, pero manteniendo la prohibición de que Juan Perón participara como presidente. Resulta electo el candidato peronista Cámpora y ahora sí se habilita el retorno de Perón a la Argentina, quien gana unas nuevas elecciones presidenciales que se convocan para 1976
1973. Pero las tensiones internas y externas eran complejas. Perón muere en 1974, a la par que había un peronismo de izquierdas y un peronismo de derechas que peleaban entre sí a muerte. Asumía la presidencia su vicepresidente y esposa, ahora viuda, María Estela de Perón, también conocida como Isabel Perón. La muerte de Juan Perón y la llegada de Isabelita a la presidencia abren una fase de fragilidad en la autoridad del Estado. Desde hace años en Argentina habían irrumpido distintas organizaciones irregulares armadas de izquierda y de derecha, desde los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo hasta la famosa Alianza AAA, un grupo parapolicial anticomunista creado por uno de los ministros de Perón en 1973. La situación de violencia de estos grupos y de las Fuerzas Armadas se empieza a agravar también tras la muerte de Perón, con múltiples atentados en los años siguientes que causaban zozobra en la población. Asimismo, en 1975, tras 11 años de relativa estabilidad y crecimiento económico, el gobierno de Isabel Perón ejecuta un plan de ajuste económico conocido como el Rodrigazo, con varias medidas de choque económico que produjeron descontento en la población, que entre sus resultados a corto plazo tuvieron un aumento de la inflación del 20% en 1974 al 160% en 1975. Argentina era un caldero de agrupaciones e intereses políticos que empiezan a clamar públicamente por la renuncia de la presidente e incluso exigir públicamente la intervención de los militares en la situación. Sectores empresariales y militares, junto con logias anticomunistas y otros grupos políticos, empiezan a conspirar contra Isabel Perón, mientras ésta va perdiendo apoyos y busca maniobrar para adelantar las elecciones. Cuando el jefe de inteligencia le pide a la presidenta que renuncie, ella contesta: «Vea, doctor, yo no renuncio ni aunque me fusilen, porque renunciar acá sería convalidar lo que va a venir después». A este cuadro debe sumarse que Argentina era el único país del cono sur que ensayaba un gobierno de alternabilidad democrática, mientras que en Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia gobernaban regímenes militares. En medio de la conflictividad política, Videla sigue ganando un espacio prominente en el estamento militar. En 1975, Isabel Perón nombra a Videla nada más y nada menos que comandante general del ejército, bajo la recomendación de que Videla era un hombre apolítico, profesional y que jamás conduciría un golpe de Estado. Sin embargo, ya todos los ojos conspiradores apuntaban hacia él, y eran numerosas las reuniones clandestinas que se estaban teniendo. Desde Estados Unidos, además, Henry Kissinger y otros elementos del poder norteamericano configuraban una estrategia política y militar para América. Esto se traduciría formalmente en 1975 en el llamado Plan Cóndor. De la mano de los jefes de los servicios de inteligencia y los regímenes de Chile, Paraguay, Argentina, Bolivia y Uruguay, se crea un espacio de apoyo mutuo, de intercambio de información y coordinación y asesoría con el fin de combatir en todos los frentes posibles a los movimientos que no estuviesen alineados con los objetivos de la potencia norteamericana, principalmente grupos izquierdistas, pero también nacionalistas y de otra índole, considerados fundamentalmente como movimientos subversivos. El peronismo, que siempre fue incómodo para los Estados Unidos, y los grupos armados que surgieron luego de la raíz peronista, estaban por supuesto en esta lista de órganos indeseables para la potencia anglosajona. Alineadas todas las circunstancias y con apoyo de los Estados Unidos, el 24 de marzo de 1976, Videla, como representante del ejército, encabeza un golpe de Estado junto a Emilio Eduardo Macera, representante de la Armada, y Orlando Ramón Agosti, representante de la aviación. Se asume una situación de guerra contra los grupos subversivos armados que amenazaban la paz pública. Se proclama incluso una política de guerra santa contra el marxismo ateo. Se instala así una junta militar de gobierno que actúa en consecuencia de este estado de guerra y proclama el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Videla asume 5 días después como presidente de la nación argentina. El proceso de reorganización nacional, que duraría de 1976 a 1983, inicia un régimen cívico-militar que concebía que la situación de conflictividad argentina demandaba un estado de autoridad fuerte que garantizara la estabilidad de la nación y la condujera gradualmente a la democracia.
Los objetivos declarados del proceso de reorganización nacional fueron combatir la corrupción, la demagogia y la subversión y ubicar a la Argentina en el mundo, abro comillas, occidental y cristiano. Al llegar al poder, la Junta aprueba un estatuto con carácter superior al de la Constitución y se reserva para sí el poder ejecutivo y legislativo. A la par que disuelven el Congreso, reemplazan a miembros de la Corte Suprema y suspenden la actividad de los partidos políticos. El régimen contó inicialmente con el apoyo de sectores conservadores de la población argentina, así como de buena parte del empresariado y de la Iglesia Católica. Igualmente, Estados Unidos fue el principal apoyo clave, tanto diplomático, pero también de financiamiento y asesoría policial para Videla y la Junta Militar, país con el que se estrecharon lazos durante el proceso de reorganización nacional. Israel fue también importante en la venta de armas al régimen argentino y en asesoría de servicios de inteligencia. Videla ha sido catalogado como parte de la línea blanda del régimen militar, es decir, estaba entre los que eran partidarios de una pronta apertura democrática. Durante el proceso de reorganización nacional se ha denunciado que entre 9.000 disidentes fueron desaparecidos, víctimas de tratos crueles o se acabó directamente con su vida, mediante los llamados grupos de tareas o patotas que respondían a la Junta. El argumento oficial para esta represión política era el combate a los movimientos y organizaciones consideradas como subversivas y comunistas. Además, en el contexto de la Guerra Fría y de la creciente conflictividad y violencia que se vivía en la política argentina, frente además la muy difundida amenaza de una revolución armada de la izquierda que rondaba por todo el mundo. Y en efecto, durante los años de la reorganización nacional, la creciente violencia armada y la lucha entre facciones se vieron aplacadas y minimizadas, y organizaciones como Montoneros quedaron básicamente disueltas tras el gobierno videlista. Para algunos, este fue el precio para reconducir al país a la paz democrática. A su vez, fueron muy condenados posteriormente los casos de apropiación de menores por parte del régimen de los padres que eran víctimas de la policía militar, para luego ser entregados en adopción a militares o civiles vinculados a las Fuerzas Armadas. Videla se defendió en juicio alegando que los niños que habían sido adoptados eran hijos de mujeres guerrilleras militantes que los habían usado presuntamente como escudos humanos en los combates contra el gobierno. El régimen también mantuvo una fuerte vigilancia y control directo o indirecto de los principales medios de comunicación, al igual que buscó purgar la educación en las escuelas de cualquier influjo marxista o considerado subversivo. Videla en 1977 declara: en toda guerra hay personas que sobreviven, otras que quedan incapacitadas, otras que mueren y otras que desaparecen. Argentina está finalizando esta guerra y consiguientemente debe estar preparada para afrontar sus consecuencias. Cierro comillas. A su vez, el general Manuel Bayón también comentaba ese año: en nuestros días se ha consumado lo peor que podía ocurrir y de las más funestas consecuencias, la infiltración de las ideologías marxistas en el sentido nacional y más aún en el nacionalismo argentino y en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Más allá de la estabilización política que logra la Junta, en el ámbito económico la mayoría de los argentinos tienen malos recuerdos de este periodo, y ya veremos los números que lo explican. Videla y su equipo, liderado por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, implementaron políticas llamadas de libre mercado o de liberalización económica. Se llevaron a cabo reformas de aperturas de mercados, liberalización del tipo de cambio, desregulación financiera, reducción de aranceles y privatizaciones. Estas políticas permitieron un mayor ingreso de capital al país y beneficiaron a grupos económicos, especialmente en el ámbito comercial. Mientras tanto, traían consecuencias negativas para la industria nacional, que sufrió un fuerte deterioro y numerosos cierres de fábricas. La pobreza en Buenos Aires, que desde los años 40 estuvo históricamente debajo del 10% y que en 1974 era de 5.8%, subió al 13% de pobreza en 1980 y a un inédito 34% de pobreza en 1982, cuando aún gobernaba la Junta Militar. La inflación de más de 100% también fue una constante durante el gobierno de Videla y los posteriores presidentes de la Junta. Por su lado, el nivel de deuda externa de Argentina aumentó de 7.800 millones de dólares en 1975 a 45.000 millones de dólares al finalizar 1983. Fueron varias las medidas económicas tomadas por Videla y la Junta que condujeron a esta situación.
En 1977 se promulga la Ley de Entidades Financieras, que marcaba una reforma significativa en el sistema financiero argentino. Esta ley establecía que el Estado dejase de financiarse a través de préstamos del Banco Central y comenzara a hacerlo mediante créditos internos y externos. En 1978, el ministro de Economía implementa un sistema de devaluación de la moneda programada conocido como la tablita. Esto se hizo como intento de controlar la demanda tan fuerte que había de divisas y traer mayor orden cambiario en un contexto inflacionario que se comía el dinero de los ahorradores. Esta medida, junto con la Ley de Entidades Financieras mencionada anteriormente, promovió una fuerte especulación financiera y altas tasas de interés. Estas medidas tuvieron diversos costos. Más de 25 entidades crediticias cerraron y el Estado tuvo que asumir sus deudas. La liberalización del mercado crediticio también significó que los créditos hipotecarios llegaran a tener una tasa de interés anual del 100%, lo que resultó impagable para muchos deudores y llevó a una significativa cantidad de personas a perder la propiedad de sus viviendas. Para 1978 la inflación anual alcanzó el 160% y el Producto Interno Bruto experimentó una caída del 3.2% durante ese año. Al año siguiente la tasa de inflación llega a 139 puntos porcentuales y la economía se sigue estancando. Además hubo una fuga del 25% de los depósitos bancarios y los 4 bancos más importantes del sistema quebraron. Durante la gestión de Martínez de Hoz, la deuda externa argentina, como comentamos, pasa de 7.000 millones a más de 40.000 millones de dólares. Para 1980 las exportaciones habían caído un 20% en comparación con el año anterior, mientras que las importaciones habían aumentado un 30%. En este cuadro ocurre la crisis bancaria de 1980, que puso fin a la etapa conocida como plata dulce. La quiebra del Banco de Intercambio Regional, junto con el cierre de otras 37 entidades financieras, repercutió en sectores industriales y generó una fuerte corrida bancaria y fuga de divisas. En materia geopolítica, para 1978 se produce un conflicto con Chile conocido como la crisis entre Argentina y Chile de 1978. Como antecedente de esto, en 1971, los presidentes de ambos países habían acordado someter la disputa por las islas al sur del Canal Beagle a un tribunal arbitral compuesto por jueces consensuados por ambos gobiernos. El laudo arbitral, anunciado en mayo de 1977, otorga a Chile las islas Picton, Nueva y Lennox, junto con las islas adyacentes, mientras que Argentina obtiene la mitad del norte del canal y las islas correspondientes. Sin embargo, la Junta Militar de Gobierno argentina declara la sentencia como insanablemente nula y comenzó a planificar una guerra de agresión contra Chile con el objetivo de revertir el laudo. Las Fuerzas Armadas pusieron en marcha la Operación Soberanía en la noche del 21 al 22 de diciembre de 1978, pero fue abortada horas después cuando la Junta aceptó la mediación del Papa en el conflicto. El conflicto no se resolvería hasta después de disuelta la Junta Militar, cuando en 1984 el presidente Raúl Alfonsín, electo por votos en 1983, reconoce lo acordado mediante la mediación del Papa Juan Pablo II y pone fin al conflicto. Para 1978 también se produce un cambio en los miembros de la Junta Militar de Gobierno argentina. Sin embargo, Videla es ratificado como presidente del gobierno, lo que daba muestra de su liderazgo. En el mundo se desataba una fuerte campaña contra el régimen de Videla, frente a lo cual Videla responde con una campaña internacional masiva que tenía el eslogan «Los argentinos somos derechos y humanos». Concluidos los 5 años de periodo presidencial estipulado, en medio de la incapacidad de Videla para estabilizar económicamente al país, con inflación de 3 dígitos, aumento de desempleo y depreciación del peso, y con la sombra de pugnas internas en las Fuerzas Armadas, la Junta Militar decide en 1981 destituir a Videla como presidente de la nación y en su lugar nombra al general Roberto Viola. Videla pasaría a un segundo plano públicamente, aunque su opinión seguiría teniendo peso en los círculos de poder. El nuevo presidente Viola nombra como ministro de Economía a Lorenzo Sigot y procura girar la economía a una política liberal más moderada. El nuevo ministro elimina el sistema de evaluación programada del ministro anterior y establece un sistema cambiario dual, con un llamado dólar financiero libre y un llamado dólar comercial regulado estatalmente.
Pero más allá de sus medidas, bajo esta nueva administración, la deuda externa aumenta todavía más, un 31%, y Argentina viviría la peor recesión de su historia desde 1930, cuando el PIB cae un 9% en 1981 y otro 9% en 1982. Esto produjo un nuevo reacomodo de fuerzas que hizo a la Junta Militar nombrar un nuevo presidente, al general Leopoldo Galtieri, en diciembre de 1981. Bajo el gobierno de Galtieri se aplica lo que algunos llaman como programa de ajuste o de austeridad. Se restringe el gasto público, se reduce la circulación monetaria, se congelan salarios y se venden importantes activos estatales a empresas privadas. Sin embargo, en medio de la debacle política y económica de la Junta Militar, el hecho que vino a marcar el gobierno de Galtieri y a la historia hispanoamericana fue la reclamación soberana argentina sobre las Islas Malvinas, cuando la Junta Militar decide lanzar una operación de reconquista militar en abril de 1982, lo cual desencadena una guerra no declarada entre Gran Bretaña y Argentina de más de 72 días, con más de 200 bajas del lado británico y más de 600 bajas del lado argentino. Aunque las tropas argentinas sorprendieron al mundo por su desempeño y valentía contra el Imperio Británico, el conflicto terminó con la rendición de Argentina el 14 de junio. Esto parecía ser la estocada final de la Junta Militar de Gobierno. Tras la derrota y la crisis económica, el presidente Leopoldo Galtieri renuncia y la Junta nombra como nuevo presidente a Reinaldo Vignone. Vignone designa a José Anigno Pastore como ministro de Economía, quien declara el estado de emergencia para hacer frente al cierre de fábricas, a la alta inflación que superaba el 200% en 1982 y a la constante devaluación de la moneda. Pero en menos de 2 meses, Pastore fue reemplazado por otro ministro, Jorge Bebe, quien retoma una política de mayor regulación estatal, como el establecimiento de un control de precios a los productos de 675 empresas. Igualmente, el Banco Central anuncia la estatización de la deuda de grandes empresas privadas. El salario real, que había subido considerablemente entre 1970 y 1975, no hizo más que seguir perdiendo valor hasta los últimos días de la Junta. Una vez desplazada la Junta Militar y llegada a la democracia, la inflación seguiría empeorando hasta el año 91, alcanzando picos sin precedentes en la historia argentina. Según fallo del juez en el caso Martínez de Oz y otros, el exministro de Economía de Videla, el incremento exponencial de la deuda que vivió Argentina durante esos años fue esencialmente el resultado de un esquema fraudulento de estafa a la nación llevado a cabo por empresas nacionales y extranjeras, militares y agentes económicos que permitió el desvío de cuantiosos fondos públicos a manos privadas. Durante el periodo del proceso de reorganización nacional, también se denunciaron numerosos casos de corrupción que involucraron al gobierno militar. Uno de los más sonados fue el relacionado con el Ente Autárquico Mundial 78, creado en 1976 para organizar la Copa Mundial de Fútbol de 1978 en Argentina. La gestión del Mundial estuvo rodeada de secretismo. El costo real del Mundial superó ampliamente el presupuesto declarado y se denunciaron toda clase de malversación de los fondos. De todas formas, Argentina celebró en lo grande haber quedado campeona del mundo. Dentro y fuera de la Junta había numerosos sectores que pedían el retorno a un sistema de alternabilidad democrática. Muy debilitada su imagen por la violencia y el caos económico, más la derrota de las Malvinas, y considerado por algunos que ya se había cumplido el objetivo de estabilización política y de sometimiento de grupos subversivos, la Junta se ve obligada a ceder el poder y convocar elecciones libres. El peronismo sufre su primera derrota electoral presidencial en estas elecciones contra el candidato del Partido Radical, Raúl Alfonsín. Alfonsín recibe la presidencia el 10 de diciembre de 1983, inaugurando un nuevo periodo de alternabilidad democrática que subsiste hasta el día de hoy. Tras la asunción del presidente Raúl Alfonsín en 1983, se crea la Comisión Nacional para investigar los actos cometidos durante la reorganización nacional. Esta comisión presentó su informe conocido como Nunca Más en 1984. Se llevaron a cabo juicios en el llamado Juicio a las Juntas, condenando a sus integrantes.
Videla y los generales que lideraron la junta no huyeron al exilio, sino que se presentaron a defenderse frente a tribunales. En 1975, Jorge Rafael Videla es declarado culpable por la muerte y desaparición de miles de ciudadanos. Es sentenciado a reclusión perpetua y a la destitución de su grado militar. Con 5 años de prisión sale de las rejas tras un indulto del presidente Carlos Menem. Sin embargo, regresa 3 años después a arresto domiciliario debido a que uno de sus crímenes fue catalogado como imprescriptible. En 2008, por orden de un juez, pierde el beneficio del arresto domiciliario y lo trasladan a la cárcel Campo de Mayo. Allí viviría en una habitación común, pequeña y sencilla. Pasaría sus últimos años con un crucifijo encima de la cama, rezando el rosario con regularidad y comulgando todos los domingos. Nunca evadió la responsabilidad de las acciones de la Junta, las cuales siempre razonó como un mal necesario para la misión mayor de rescatar la República de la anarquía y del comunismo. Finalmente, en 2013, por un paro cardiorrespiratorio, fallece Jorge Rafael Videla, a lo que le seguirían muchas muestras de repudio a su nombre y otras manifestaciones de profundo respeto y admiración. Su entierro generó repudio en su pueblo natal y fue sepultado en secreto en un cementerio de Pilar sin recibir honores militares. El proceso de reorganización nacional irrumpió tras una larga etapa de golpes, contragolpes y guerrillas en la nación argentina. Asumió la situación nacional como una de guerra y actuó en consecuencia. Para algunos, un periodo de terror excesivo y para otros, un régimen necesario para poner orden y reencauzar el país hacia una estable democracia. Las heridas del bando perdedor y de los inocentes todavía se escuchan en las denuncias que subsisten hasta el día de hoy. Aunque Videla jamás se doblegó en seguir defendiendo las acciones de la Junta. Junto con la violencia y la pacificación política, que paradójicamente suelen ir de la mano, la debacle económica y los escándalos de corrupción marcaron la memoria de este régimen que fue el último de los gobiernos militares de la Argentina. Carlos Saúl Menem nace un 2 de julio de 1930 en Anillaco, una pequeña localidad agrícola al norte de la provincia de La Rioja, en Argentina. Fue el primer hijo de Saúd Menem y Moive Aquel, 2 inmigrantes sirios que, como tantos otros, llegaron a Argentina escapando de la guerra. La infancia del pequeño Menem fue como la de cualquier niño de provincia. Desde muy joven convive en comunidad con sus vecinos y es orientado por su familia para colaborar en los quehaceres del negocio familiar, un próspero almacén de alimentos y servicios. Cursa la primaria en una escuela mixta, en donde algunos de sus compañeros lo describirían como un chico pícaro y alegre. Los padres de Menem le inculcaron el Islam, aunque no de manera estricta, y a pesar de su educación musulmana, Menem llega a sentir desde temprana edad una atracción especial por la fe católica. El joven Menem no sería el único converso al catolicismo dentro de su hogar. A él se sumaría más tarde su propia madre, quien empezó a sentir una devoción por la Virgen María, que se intensificaría por una experiencia única durante su parto, en donde llegó a tener una visión mariana al desmayarse. Durante su adolescencia, la multifacética personalidad de Menem empieza a brotar con fuerza. Durante esta etapa, empieza a sentir un gran interés por el deporte, siendo el básquet, el fútbol y el boxeo sus deportes preferidos. A la par, incursiona en el teatro vocacional, destacándose como un protagonista en diversas obras, mostrando así sus primeros destellos de una futura atracción por la vida pública. Para 1945, en medio de una adolescencia movida y despreocupada en la provincia, la Argentina no era ajena a los eventos y cambios políticos del momento. Mientras en Europa finalizaba la Segunda Guerra Mundial, en Argentina se comienza a erguir un movimiento de carácter nacional y popular liderado por el entonces coronel Juan Domingo Perón, quien cambiaría por completo el curso de la historia argentina, así como también la historia del joven Menem.
Siendo estudiante de secundaria y manteniendo una vida social activa, a sus 16 años el auge del movimiento peronista le despierta un gran nacionalismo e interés por la historia de Argentina. En esta etapa inicia sus primeras lecturas con un particular interés por los caudillos. Aquí Menem desarrolla una idolatría, catalogada por algunos como obsesiva, por la figura de Facundo Quiroga, un destacado militar y caudillo del siglo XIX. La figura del caudillo resonaba en la mente de Menem como un referente a seguir, llegándolo incluso a querer emular la apariencia física de Quiroga. Desde entonces, Menem se dejaría crecer su cabello y sus patillas, mismas que años más tarde se convertirían en su rasgo distintivo. A los 18 años, Carlos Menem comienza a leer la Biblia con devoción y a involucrarse activamente en la Iglesia Católica de su localidad, hechos que generan diferencias con su padre musulmán. En 1949, a sus 19 años, se gradúa como bachiller y toma la decisión de dejar atrás su hogar en La Rioja para estudiar abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. La situación económica en su familia ya no era la misma que en su niñez, y el ya adulto Menem estaba obligado a valerse por sus propios medios. Ya en la universidad, Menem se integra rápidamente, haciendo nuevas amistades y uniéndose al equipo de básquet de su facultad. Y además empieza a frecuentar el bar universitario, donde goza de popularidad por su capacidad de tener largas charlas sobre el caudillo Quiroga. Distribuía su tiempo entre la vida nocturna, el deporte, sus estudios y otra de sus nuevas pasiones, las mujeres. Gracias al básquet, a la edad de 21 años, Menem tiene su primer contacto directo con el peronismo. Era 1951 y el movimiento peronista vivía su época dorada en Argentina, en donde el carisma del general Perón y el extenso estado de bienestar era capaz de despertar fervientes pasiones en las masas. Ese año, su equipo gana uno de los conocidos campeonatos Evita, en donde recibe el gran galardón de manos de nada más y nada menos que del presidente Juan Domingo Perón y su esposa Eva. A sus 25 años, Menem consigue aprobar todas sus materias y se gradúa como abogado, por lo que decide regresar a La Rioja con su título. Sin embargo, meses después, en 1955, es derrocado el general Perón con un violento golpe de Estado y cambia nuevamente el curso político de la Argentina con el inicio de una nueva dictadura militar. Si bien el nacionalismo de Menem nunca se había teñido de algún color político, el sangriento golpe de Estado de 1955 le causa tanta indignación que toma partido a favor del gobierno de Perón. Pero una vez derrocado Juan Domingo Perón y consolidado el nuevo gobierno de facto, el ahora abogado Carlos Menem se convierte en un ferviente defensor legal de los presos políticos. Sin embargo, poco después es detenido temporalmente en 1956 tras ser acusado de participar en una conspiración contra el gobierno. Es tras estos sucesos dramáticos que Menem, a sus 26 años, sella su apoyo a la causa peronista y consagra su vida a la política, la gran pasión que lo movería hasta su último suspiro. En 1957 crea en la clandestinidad la Juventud Peronista de La Rioja y a la par de sus labores de abogado participa activamente en la política regional y adquiere cierto reconocimiento entre el peronismo, a pesar de estar proscrito para entonces. Tras el pasar de los años y por aparentes coincidencias del destino, en 1966 Menem logra visitar a Juan Domingo Perón durante su exilio en España, tras ser referido e invitado por un compañero en común con el líder del justicialismo. Ese mismo año realizó un viaje a Siria, en donde conoce a Zulema Fátima Yoma, también musulmana y originaria de La Rioja, con quien contraería matrimonio 2 años más tarde, en 1966. La Argentina es sacudida nuevamente por un golpe de Estado en 1966, esta vez contra el gobierno constitucional de Arturo Umberto Illia, del partido Unión Cívica Radical, lo que dio inicio una vez más
a una dictadura de corte militar. Este nuevo periodo estuvo caracterizado por una alta conflictividad política y social, el auge de organizaciones guerrilleras y el fantasma de un inminente regreso del peronismo al poder, que aún seguía proscrito de la vida política. En 1973, luego de transcurrir todo un periodo con los partidos políticos disueltos, la dictadura militar permite la celebración de elecciones presidenciales y autoriza la participación del peronismo, aunque la candidatura de Juan Domingo Perón fue prohibida. En medio de este ambiente de convulsión social y de elecciones, Menem se concentró en la tierra que lo vio crecer y en donde ya era un referente de la política peronista, postulándose así como candidato a la gobernación de La Rioja por el movimiento justicialista. El carácter histriónico de la vida personal de Menem también se refleja en su papel como candidato a gobernador, llevando a cabo una campaña personalista y populista. Los medios de comunicación no tardaron en hacer comparaciones entre él y su admirado caudillo Facundo Quiroga, siendo este parecido su característica más distintiva para los electores de La Rioja. Para estas elecciones cruciales, el peronismo configuró a nivel nacional el Frente Justicialista de Liberación, respaldando la candidatura presidencial de Héctor José Cámpora, con la promesa del anhelado regreso del peronismo al poder. Al grito de Cámpora al gobierno, Perón al poder, el peronismo triunfa en las elecciones de 1973, llevando a Héctor Cámpora a la presidencia con casi el 50% de los votos. Por otro lado, en las elecciones provinciales de La Rioja, Menem es elegido con un abrumador 57% de los votos, convirtiéndose a sus 43 años en el nuevo gobernador electo de la provincia, cargo que ejercería hasta 1976. En medio del agitado contexto nacional, con el retorno de Perón a la presidencia y su posterior fallecimiento, la gestión de Menem logra importantes avances, ganándose una popularidad significativa como gobernador. No era tímido frente a la prensa y siempre que podía se mostraban espectáculos, partidos de fútbol y en donde las cámaras dijeran presente. En el ámbito personal, Carlos Menem mantiene con altibajos su matrimonio y dedica parte de su tiempo a la crianza de sus hijos, Carlos Jr. de 5 años y Zulemita de 3. De acuerdo con el propio testimonio de su esposa, durante esta etapa como gobernador, Menem desarrolla un apasionamiento desenfrenado por la figura de Quiroga, intensificándolo con el tiempo y presuntamente llegando a un carácter místico, creyéndose una especie de reencarnación de este caudillo. Su esposa llegó a afirmar que el gobernador Menem tenía episodios en donde daba largos paseos a altas horas de la madrugada, montando a caballo por los cerros riojanos, a semejanza de su caudillo Quiroga. Al igual que todas las autoridades electas en 1973, Menem no pudo concluir su mandato como gobernador. En 1976, un golpe de Estado desaloja nuevamente al justicialismo del poder e instaura una dictadura cívico-militar que sería conocida como el Proceso de Reorganización Nacional, encabezada por los militares Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti. En consecuencia, Menem es detenido por funcionarios de las Fuerzas Armadas en la madrugada del golpe. Después de más de 2 años de detención, Carlos Menem es finalmente puesto en libertad condicional en julio de 1978. Sin embargo, se le prohíbe regresar a su provincia para evitar su actividad política. Menem no participaría en la política nacional hasta 5 años después, con el retorno a la democracia en 1983, en donde a sus 53 años regresa a su tierra natal para postularse nuevamente como gobernador, logrando una victoria abrumadora con más del 56% de los votos. Simultáneamente, la Unión Cívica Radical triunfa en las elecciones presidenciales con su flamante candidato Raúl Alfonsín,
obteniendo más del 50% de los votos. La Argentina del gobierno de Alfonsín enfrenta una aguda crisis marcada por una deuda externa excesiva, una alta inflación a pocos pasos de convertirse en hiperinflación y un Producto Interno Bruto en picada. Este escenario, sumado a su aprobada gestión como gobernador no perteneciente al oficialismo, le permite a Menem catapultarse políticamente, postulándose a la reelección y consiguiendo más del 60% de los votos en las elecciones provinciales de 1987. El ser un gobernador popular con un historial de elecciones impecable le permitió a Menem adquirir cierto protagonismo y poder dentro del Partido Justicialista a nivel nacional, en donde su nombre formaba parte de un ala de renovación y democratización en el mismo. Ante la ausencia de un liderazgo personificado como el de Perón, para 1988 el peronismo realiza la primera primaria presidencial de su historia, en las que el exitoso gobernador Menem decide medirse en lo que será su aventura política más ambiciosa hasta el momento. Para sorpresa de muchos, Menem consigue un holgado triunfo en las internas del partido y se convierte en el nuevo líder indiscutible del movimiento peronista. Mientras tanto, el gobierno de Alfonsín, ante la cada vez más crítica crisis económica e inestabilidad creciente, decide adelantar las elecciones presidenciales para mayo de 1989. Las principales fuerzas políticas no tardaron en preparar sus maquinarias y militancias ante una elección nacional decisiva. Bajo lemas llamativos, canciones pegadizas y una interesante convergencia entre la farándula y la política, Menem busca encantar a las masas descontentas con el radicalismo y apela a la nostalgia de la época dorada de los años de Juan Domingo Perón, para atraer así al electorado justicialista. Las propuestas de Menem nunca se alejaron de las políticas de carácter popular del peronismo, llegando incluso a prometer una renovación productiva y un salariazo para la Argentina en crisis. Y aunque el candidato oficialista repuntaba mucho más de lo esperado para un gobierno con una gestión económica negativa, su campaña resultó insuficiente para detener el resultado inevitable. El peronismo, de la mano del extravagante Carlos Menem, obtiene una victoria avasallante, sumando más del 47% de los votos, superando así por más de 10 puntos al candidato oficialista. De este modo, el peronista de las voluminosas patillas y la frondosa melena se convierte en el nuevo presidente de la República Argentina. El 8 de julio de 1989, Carlos Saúl Menem asume la presidencia en un clima de grandes expectativas y recibe la banda presidencial de manos del expresidente Raúl Alfonsín. El nuevo gobierno recibe una Argentina inflacionaria y en profunda recesión económica, por lo que Carlos Menem asume el poder con la obligación de enfrentarse a grandes desafíos. Una vez en el poder, contrario a lo esperado de un dirigente del movimiento peronista, el nuevo presidente Carlos Menem apaga con un balde de agua fría el calor de la luna de miel postelectoral y se compromete a aplicar un plan de reformas estructurales de corte liberal. Dicho plan de gobierno implicaba la reducción del gasto público, una apertura económica, la desregulación comercial y la liberalización financiera. Este plan fue diseñado siguiendo con precisión las pautas del Consenso de Washington, un conjunto de políticas económicas recomendadas por prominentes economistas estadounidenses para los países en vías de desarrollo. En su discurso de Asunción, Menem declara que la Argentina es un país roto, hundido en una crisis terminal, y para salir de esa situación, advierte a los argentinos que se deberá realizar un ajuste duro, costoso y severo para la economía. Para ello, hombres de los más variados pensamientos integran el gobierno de Menem en lo que él autodenominó como un gobierno de unidad nacional que une a las dos Argentinas,
la de Rosas y Sarmiento, de Mitre y Facundo, y de Perón y Balbín. Eran los tiempos de la caída del muro de Berlín y de la llegada de un nuevo orden unipolar de carácter liberal. Y Menem, pragmático como el general Perón y audaz como el caudillo Quiroga, entiende que el mundo dividido en dos polos había llegado a su fin y decide hacer lo que hicieron muchos otros, apostar al vencedor. Pero este giro no solo se limitó al plano económico. Entre 1989 y 1990, Menem indulta a numerosos civiles y militares que cometieron crímenes durante la dictadura militar, misma dictadura que lo encarceló por su militancia peronista. Los principales cabecillas de este periodo, como Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Macera, también fueron indultados por el presidente. Tras un alarmante 2000% de inflación anual en el año 90, que significó una entrada oficial en la hiperinflación, el conjunto de medidas liberales es radicalizado en el año 91 y se inicia un plan de privatización agresivo que incluía a prácticamente la totalidad de las empresas que desde la época de Perón eran propiedad del Estado. Esta apertura agresiva promueve un ingreso masivo de inversiones extranjeras e importaciones de productos de todo tipo, que aunado al incremento de las tasas de interés, ponen en marcha un proceso silencioso de desindustrialización de la Argentina. Para abril de 1991 es establecida una de las propuestas económicas más ambiciosas del presidente Menem y de su nuevo ministro de Economía, Domingo Cavallo. Se trata de la ley de la convertibilidad del austral, o el conocido popularmente como el 1 a 1. Esta fue una ley monetaria que estableció una equivalencia fija entre el peso argentino y el dólar estadounidense, lo que significaba que no se podía emitir un solo peso sin que en su lugar entrase un dólar en el Banco Central de Argentina. En el corto plazo, la convertibilidad logra ser un éxito rotundo. La hiperinflación es parada en seco, las clases medias y altas de Argentina recuperan su capacidad de ahorro y las clases trabajadoras ya no ven sus salarios desvanecerse en pocos días. El problema de este modelo es que era altamente dependiente del ingreso de dólares, por lo que generó alta rigidez en la economía y Argentina pierde la capacidad de ajustar su moneda para adaptarse a cambios económicos. Sin embargo, eran los tiempos de la venta a todo vapor de empresas del Estado y de la llegada masiva de inversiones, por lo que las consecuencias de esta ambiciosa política económica no serían vistas hasta mucho después, en la grave crisis financiera de finales de los años 90 y principios de los años 2000. Pero por ahora, el gobierno de Menem cierra el año 91 con grandes logros de por medio. La hiperinflación ha desaparecido por completo, el Producto Interno Bruto crece al 9% y en tan solo más de 2 años en el poder, todo parece ir de maravilla en la economía. Menem continúa y acentúa su alineamiento con Washington y convierte a la Argentina en un aliado importante ajeno a la OTAN. Entre el año 89 y 90, el gobierno restablece las relaciones diplomáticas con el Reino Unido, anteriormente interrumpidas desde las guerras de las Malvinas. En lo conocido como el Tratado de Madrid, se realizan múltiples acuerdos que marcan el cese formal de las hostilidades con el Reino Unido, la renuncia recíproca a reclamaciones con motivo de la guerra y la obligación de solucionar controversias por medios pacíficos. También se le concede el permiso para la participación británica en sectores económicos de alta relevancia estratégica, y en 1994 el presidente Menem deroga mediante decreto el servicio militar obligatorio en Argentina. En los años siguientes a la convertibilidad, las reformas de corte liberal se mantienen y se acentúan. Son privatizados los servicios públicos, buena parte de las redes ferroviarias y la gran empresa petrolera de Argentina. También son privatizadas las empresas aerolíneas argentinas, la empresa de gas del Estado e incluso parte de los canales televisivos. La Argentina vive un proceso de privatización agresivo en donde son vendidas más de 400 empresas por debajo de su verdadero valor,
dejando a buena parte de sus trabajadores en el desempleo. Para ese entonces, la Constitución de Argentina vigente todavía impedía la reelección presidencial inmediata, por lo que Menem, en el punto más alto de popularidad, en 1994 consigue un pacto con la oposición liderada por los radicales y el expresidente Alfonsín, para iniciar así una amplia reforma constitucional y seguir su camino de cambios estructurales. Y esta reforma le dejaría campo libre a Carlos Menem para la continuación de su gobierno, pues de un periodo presidencial de 6 años sin posibilidad de reelección inmediata, ahora se pasaría a uno de 4 años con posibilidad de ser reelecto como presidente, dejándole la puerta abierta para su anhelada reelección, que para entonces ya resonaba en la esfera pública como algo indiscutible. Por otra parte, el plan económico de Menem empieza a manifestar considerables efectos secundarios. La tasa de desocupación aumenta constantemente y a ritmos vertiginosos a partir del año 92, llegando a alcanzar un pico del 18,4% para el año 95. Si bien la liberalización obtuvo resultados destacables en determinadas estadísticas, el empeoramiento de las condiciones generales del mercado de trabajo comenzaba a ser una realidad inocultable. Entre el año 92 y 95, este descontento en un sector minoritario de la población llevó a las primeras huelgas en contra del gobierno de Menem, lideradas por grupos sindicales. Pero a pesar del alto desempleo, un aumento excesivo de la deuda externa para mantener la convertibilidad y un naciente descontento entre sectores ortodoxos del peronismo, los efectos del fin de la inflación y el crecimiento económico sonaba más fuerte en la población que cualquier otro problema no palpable por los momentos. En un escenario paradójico para un movimiento como el peronista, el contexto cómodo para las clases medias y altas hacían que el presidente Menem gozara de buenos niveles de popularidad entre estos sectores. Eran los años dorados de la televisión, la farándula y los eventos masivos en Argentina. En sintonía con su naturaleza, el presidente rompía todos los parámetros tradicionales de la política al no negarse a la farándula, participando en programas de alto rating, exhibiéndose públicamente manejando un lujoso Ferrari, recibiendo a los Rolling Stones en la Quinta de Olivos o incluso bailando tango junto a la primera dama de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Pero a pesar de este clima de optimismo por el futuro, su mandato es recordado también por 2 episodios oscuros. Se trata de los atentados terroristas de los años 90. En 1992, la Embajada de Israel fue blanco de un atentado que dejó 22 muertos. Y en 1994, un centro de la comunidad judía conocido como AMIA fue atacado por un coche bomba, resultando en la muerte de 85 personas. La investigación del primer ataque no llegó a juicio, mientras que el juicio del segundo caso reveló una red de encubrimiento que implicó a varias figuras importantes, incluido al propio presidente Menem. Sin embargo, otro trágico acontecimiento sorprende la vida de Carlos Menem, pero no como presidente, sino como padre. En 1995 recibe la noticia de que su hijo, Carlos Menem Jr., muere durante un viaje de helicóptero a sus 26 años de edad. Si bien los peritos determinaron que se trató de un accidente, se originaron múltiples teorías al respecto, en donde incluso su madre Zulema afirmó que se trató de un evento organizado. Ante un partido justicialista liderado por Carlos Menem y un partido radical opacado por el éxito de las medidas liberales, se quiebra la estructura bipartidista entre peronistas y radicales en Argentina. La ausencia de una plataforma que defienda los valores tradicionalmente defendidos por el peronismo hace que para las elecciones presidenciales de 1995 se constituya un nuevo frente político. El peronismo descontento, la socialdemocracia, la democracia cristiana e incluso sectores minoritarios del comunismo se unen para conformar lo conocido como el Frente País Solidario, para tratar así de vencer a Carlos Menem en las venideras elecciones presidenciales.
Sin embargo, para aquel entonces, los éxitos de Menem eran mucho más numerosos que los descontentos con el nuevo modelo económico. Menem consigue así una victoria arrolladora con casi el 50% de los votos y más de 20 puntos de distancia del candidato opositor más votado, José Octavio Bordón, siendo este un ex miembro del mismo partido justicialista. De este modo, en tan solo un mandato presidencial, Menem revolucionó el tablero político nacional. El segundo gobierno de Menem estaría definido por una característica principal: el agotamiento del modelo económico. Si bien la convertibilidad seguía cumpliendo su principal propósito de estabilizar el valor del peso, el Estado argentino no siempre contaba con el mismo flujo de capitales que le permitiera tener los dólares suficientes para respaldar cada dólar por cada peso emitido, por lo que el gobierno empezó a recurrir a la deuda. Tan solo un año más tarde, en 1996, el menemismo comienza a tambalearse internamente. El golpe más fuerte que recibe es la salida del padre de la convertibilidad, el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Y con su salida, todos los problemas detrás del sistema empiezan a salir a flote. La deuda había crecido exponencialmente, pasando de 61.000 millones de dólares para el año 92 a 124.000 millones de dólares para el año 97. El descontento popular por el estancamiento económico y los grandes escándalos de corrupción no tardan en manifestarse en las urnas. En 1997 se celebran las elecciones legislativas en Argentina y Carlos Menem pierde la buena racha electoral que lo caracterizaba. Con una participación de casi el 80% del padrón electoral, el menemismo es derrotado de forma contundente por más de 10 puntos de distancia. Otro factor que contribuyó a apagar el entusiasmo popular por las grandes transformaciones económicas fue la imposibilidad constitucional de presidir un tercer mandato. Y como la ley lo obligaba a dar un paso hacia el costado, el liderazgo del Partido Justicialista recae sobre Eduardo Duhalde, quien había sido vicepresidente de Menem durante su primer gobierno. Sin embargo, la decaída de la popularidad del oficialismo ya era irreversible. En las elecciones presidenciales del año 99, el justicialismo sufre una derrota histórica y la Unión Cívica Radical vuelve al poder con más de 10 puntos de ventaja. El 10 de diciembre de 1999, tras una larga década de grandes transformaciones, Carlos Menem entrega la banda presidencial. El nuevo presidente, Fernando de la Rúa, recibe una Argentina con una moneda estable y sin inflación, pero que por otra parte tiene una economía sumida en una gran deuda que amenazaba con estallar en cualquier momento. Al abandonar la presidencia en 1999, Menem se retira temporalmente de la escena pública, pero en 2001 vuelve a las portadas de revista de farándula al contraer matrimonio nuevamente a sus 70 años con una Miss Universo de nombre Cecilia Bocono, con quien llega a tener un hijo. En junio de ese mismo año, Menem es arrestado por su presunta implicación en el contrabando de armas durante su mandato, siendo esta la primera vez que un expresidente democrático es detenido en Argentina. Poco tiempo después es liberado por la justicia y al estar en mira por toda la prensa nacional, aprovecha esa oportunidad para anunciar lo inesperado. Menem confirma su tercera candidatura para las elecciones presidenciales del año 2003. Sin embargo, el país tenía ya otras preocupaciones, distinta a la de los años 90. La afluencia de divisas proporcionadas por la privatización de empresas estatales se había secado y el Estado se quedaba sin dinero para mantener la convertibilidad. Y ante la desconfianza de los inversores, se produjo una radical fuga de capitales. El 1 a 1 ya no era sostenible y los argentinos, temiendo lo peor, comenzaban a retirar grandes sumas de dinero de sus cuentas bancarias. La siembra de la década menemista
cosecha sus frutos en el 2001, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa promulga un conjunto de medidas conocidas popularmente como el Corralito, restringiendo la libre disposición del dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro. Entre otras medidas, la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, firma un decreto estableciendo el recorte del sueldo de los trabajadores públicos y a los jubilados. Y en respuesta por estas medidas, los argentinos se manifiestan en las principales ciudades del país. Al grito de que se vayan todos, se producen grandes protestas que resultan en saqueos y destrucción. Ante esto, el presidente de la Rúa renuncia a la presidencia y abandona la Casa Rosada en helicóptero, dejando al país en medio de la incertidumbre. Pasado el tiempo, llegan las elecciones presidenciales del 2003 y la popular consigna "que se vayan todos" se trasluce en el plano electoral. En la primera vuelta, los radicales obtienen únicamente el 2% de los votos, mientras que dentro del peronismo se alzan dos grandes fuerzas. Por un lado, el expresidente Menem obtiene el 24% de los votos, y por el otro, representando al peronismo disgustado con Menem, Néstor Kirchner logra un inesperado 22%. Para la segunda vuelta, buena parte de los estudios de opinión daban a Néstor Kirchner como ganador absoluto de la elección presidencial, por lo que en una estrategia aparente para evitar una derrota, Menem se retira de la segunda vuelta a tan solo 4 días de realizarse. De este modo, Néstor Kirchner se convierte en el nuevo presidente de todos los argentinos, marcando así el inicio del movimiento kirchnerista, que hasta el día de hoy tiene vigencia en la política argentina. A sus casi 80 años de edad, la etapa de Menem como un político presidenciable llegaba a su fin. Sin embargo, le restarían algunos años más en la política argentina. En 2005 se postula y es electo como senador nacional por La Rioja, cargo que ocuparía hasta su muerte. Durante estos años, su figura política estuvo marcada por múltiples imputaciones judiciales, así como por 2 votos de gran relevancia en el Senado. El primero, cuando rechaza las retenciones fiscales al campo propuestas por la presidente Kirchner en 2008, y el segundo, al votar en contra de la despenalización del aborto en el 2018. Tras años enfrentando diversas enfermedades, Carlos Saúl Menem fallece el 14 de febrero del 2021 a sus 90 años de edad. Su vida fue un espectáculo de luces y sombras que trasciende a la de una simple figura política. Tuvo 2 presidencias, 2 gobernaciones, persecuciones políticas, escándalos de corrupción y un intenso capítulo de grandes transformaciones que hasta hoy resuena en la memoria colectiva de Argentina.